Buenos días, mi nombre es Leonilde Pardo Aguilera y soy docente de primaria del Colegio Juan Cristóbal Martínez del municipio de San Juan Girón. Mi último título obtenido es de maestría en pedagogía. Estudié en la Universidad Industrial de Santander y llevo laborando como docente aproximadamente 24 años y en el sector público 11 años. Bueno, mi opinión referente a la labor docente. Considero que es una labor muy interesante porque el trato con seres humanos, con niños, es un constante aprendizaje. También es una labor gratificante porque el solo hecho de tratar con niños, con un estudiante que le diga gracias profesora por la clase, profesora que Dios la bendiga, o cuando uno se los encuentra en la calle y allá va mi profesora, o cuando un joven o un adulto incluso lo reconoce a uno en la calle, es hermoso y es bastante gratificante. Y también me parece que es una labor muy importante como función social, porque cuando estos seres en formación ya son parte de la sociedad, es ahí donde se manifiesta el verdadero aprendizaje que han adquirido con nosotros en el aula de clase. Sí conozco de los dos decretos que me nombra, 2277 de 1979 y 1278 del 2002. Yo pertenezco al decreto 1278, fui nombrada por un concurso de méritos en el 2010 y pues las condiciones son totalmente diferentes y específicamente en lo que tiene que ver con las condiciones laborales. Yo pertenezco al régimen actual del decreto 1278 del 2002. Bueno, esta pregunta es aún más complicada, es más profunda. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos decretos, el 2277 y el 1278? Bueno, en cuanto a la forma de ingreso, anteriormente los maestros ingresaban simplemente con validando su título profesional e incluso siendo normalista podían ingresar a la carrera a la docencia. Con el nuevo decreto 1278, entonces el ingreso se hace mediante una evaluación y el proceso aproximadamente de ingreso dura 2 años entre la convocatoria, el pago de un PIN que se hace, la presentación de un examen, de una prueba escrita, luego viene una entrevista, después de la entrevista evaluación de unos antecedentes, es decir, como lo que tiene que ver con la hoja de vida, y todo esto le da a uno una valoración que lo ubica en un puesto. Y dentro de ese puesto usted tiene el día de la convocatoria para escogencia de la plaza. Entonces usted tiene que mirar pues las posibilidades a las que se ajusten y dependiendo el puesto y el lugar que haya quedado en la lista de elegibles, escoger la plaza para la cual desea postularse y que se le asigne esa vacante para que sea ocupada por la persona que se ha ganado este privilegio. Referente al nivel salarial, el nivel salarial también es bastante diferencial. Sin embargo, creería que las personas que están en el decreto 1278 tienen más posibilidades de ganar económicamente, pero les cuesta llegar a ese grado último o a esa posición para devengar un salario
un poco mayor que el decreto 2277. Esto pues que se tiene o va entrelazado con el escalafón, que pues es el siguiente punto del cual me piden reconocer las diferencias entre estos dos decretos. El escalafón en el decreto 2277 está distribuido por categorías de la 1 a la 14, siendo la persona que ocupa la 14 categoría, la persona pues incluso hasta requiere solamente una licenciatura y una especialización. Sin embargo, había la posibilidad de que por tiempo de servicio o por trabajar en en zona roja, lo que antes se llamaba zona roja, se dieran unos créditos y se diera la oportunidad y la posibilidad de ir incrementando en este sistema de escalafón. Y también el tiempo de servicio también era reconocido. Hoy en día, en nuestro decreto 1278, no se tiene en cuenta el tiempo de servicio, no se tiene en cuenta de pronto que zona roja o que si es en una zona de difícil acceso, no. Como nuestro sistema de escalafón está distribuido en cuatro niveles, y esos 4 niveles, cada uno tiene 4 divisiones. La persona que es tecnóloga en educación, que tiene una tecnología o que es normalista, inicia en la primera. La persona que es licenciada, entonces estaría en la segunda. Y así sucesivamente. Depende, este nuevo decreto sí depende del estudio. Es decir, que para llegar a la máxima categoría, debe ser una persona que tenga doctorado y que haya, además de haber estudiado, entonces también de haber aprobado un examen que se hace también cuando haya convocatoria del gobierno, y ese examen en el cual uno presenta una propuesta de trabajo, una propuesta desarrollada en el aula, y hay unos evaluadores, y depende de esos evaluadores si usted aprueba o no ese examen también de ascenso. Entonces está determinada la carrera hoy en día en el decreto 1278, tanto por estudio como por un examen de ascenso. Son los dos factores que modifican el escalafón en este nuevo decreto. ¿Cómo se hace la evaluación? En el 2277, pues realmente los maestros no se les hace ningún tipo de evaluación, ni que dependan de alguna evaluación que se les haga, no. En el decreto 1278 tenemos 3 tipos de evaluación, que es la evaluación de ingreso, la evaluación de ascenso y la evaluación anual de desempeño, que debemos presentar teniendo en cuenta una tablita de evidencias, lo que hace referencia a, digamos, las actividades que uno hace en todo el año escolar, en la parte didáctica, en la parte de evaluación, en la parte de proyección a la comunidad, en la parte que tiene que ver con interacción social, con interacción con los compañeros. Entonces son muchos factores, muchos aspectos en los cuales pues tenemos que prepararnos para ser evaluados. Entonces tenemos estos 3 tipos de evaluaciones y dependemos de esas 3 evaluaciones para, lo uno, ingresar a la carrera docente, lo otro, ascender y poder escalonar y obtener un mayor salario, y la evaluación de desempeño, que también tiene un valor dentro de esa evaluación de ascenso. Entonces dependemos de estos factores.
Y en cuanto al último aspecto que me piden diferenciar es referente a la pensión. También tenemos varias diferencias, pero la más notoria es que el régimen 2277 a ellos se les liquida prácticamente sobre el 75% o más del último salario de vengado. En cambio, 1278 nos hacen la proporcionalidad entre los 10 últimos años del salario de vengado y un 66%, desde el 66 en adelante, dependiendo también porque hay muchos otros factores que influyen para ese porcentaje de liquidación de pensión. ¿Cuál es la diferencia entre un salario de un docente del sector público y un docente del sector privado? Bueno, aquí cabe señalar que depende de la institución. Hay instituciones que están muy bien organizadas y pagan teniendo en cuenta el escalafón docente. Pero son colegios grandes, son colegios donde las pensiones son altísimas, que son muy pocos realmente los privados. Y los otros que son privados más pequeños, que son colegios de casa, pues si realmente es de acuerdo a las condiciones, a la cantidad de estudiantes, a los ingresos que recibe, y muchas veces ni siquiera compensa la jornada laboral con el salario de vengado en estos tipos de colegios. En la parte privada, pues gracias a Dios tenemos una normatividad que tratamos de luchar día a día contra las políticas de Estado, porque pues nos quieren cada día quitar más prebendas, pero pues todavía se está dando la lucha y aún nos pagan a todos los maestros del sector público teniendo en cuenta nuestro escalafón docente. Que si me gustaría participar en la convocatoria para, supongo, escalonar e incrementar mis ingresos y posicionarme en un alto grado mayor de escalafón en el que tengo, desde luego, siempre estoy presta para presentar este tipo de evaluaciones, para prepararme en mi práctica pedagógica y poder cumplir con los requisitos. De hecho, en la última convocatoria para ascender en el escalafón participé y gracias a Dios aprobé el examen y pude ascender en mi escalafón. Que sí creo que los ingresos que recibimos los docentes en Colombia son los adecuados de acuerdo a nuestra labor que desempeñamos. Pues yo considero que ni en el sector privado ni en el sector público son equivalentes a la labor que día a día desempeñamos, y más aún en estas condiciones en las que estamos. Estamos trabajando las 24 horas de nuestro día. Nos hace falta tiempo para cumplir con más cosas que se nos presentan, que nos piden. Es muy desgastante la cantidad de cuadros, la cantidad de documentación que día a día nos mandan que del Ministerio de Educación, o que de la Secretaría de Educación, o que de la misma institución. Y aparte de eso, pues tenemos que atender a nuestros estudiantes, que ese es el fondo de la situación educativa. Entonces, el calificar, el muchas veces uno impregnarse de los problemas sociales que viven nuestros estudiantes o que tenemos en la institución, la impotencia que sentimos por las condiciones tan terribles que nosotros tenemos, que la inversión que el Estado está haciendo en educación es mínima referente a la necesidad grandísima que tenemos.
Y aparte de eso, pues más impotentes nos sentimos nosotros los docentes al saber que otras personas de pronto que están dirigiendo nuestro país estén malgastando el dinero público y no invirtiéndolo en proyectos para la comunidad como así se debe hacer. Sin embargo, en la lucha estamos y por eso es que nosotros los maestros nos caracterizamos por ser críticos ante cualquier situación, ante cualquier proyecto que se presente en el Estado, y de esta manera pues también estamos inculcando a que nuestros estudiantes sean críticos y tengan la facilidad de ellos determinar qué es conveniente y qué no es conveniente. Por eso muchas veces nos culpan de que no estamos contribuyendo a la educación, sino que estamos de pronto dándole herramientas a los estudiantes para que sean rebeldes, pero no, nosotros no queremos personas rebeldes, sino personas críticas y que sean capaces de decidir cuando se está bien y cuando se está mal. Me voy a enfocar de pronto en repercusiones de salud, supongo yo. Sí, efectivamente, pues nosotros los maestros eh, tenemos bastantes dificultades en nuestros procesos, en nuestra salud, pero pues nosotros enfrentamos cada momento, cada circunstancia que se nos presente de la mejor manera, siempre enfocados en el bienestar de nuestros niños, de nuestros educandos, porque pues ellos son el futuro de nuestra sociedad. Y ese es el objetivo de nosotros, contribuir a que esa sociedad sea cada día mejor y que por lo menos ese granito de arena que ponemos a diario en nuestros estudiantes en un futuro pues tenga frutos y que estos frutos sean de la mejor manera y beneficiosos para toda la sociedad. Repercusiones, no sé si de pronto se refiera a que si no cumplamos hayan repercusiones, desde luego también de pronto tenemos procesos disciplinarios porque pues si se comete un error también debemos asumirlo con responsabilidad, acatar la sanción y cumplirla. Bueno, y por último, una conclusión referente a lo que tiene que ver con la educación en el sector público y privado. Me voy a referir como tal a la educación porque creo que no deberíamos tener esta discriminación de condiciones, sin embargo, pues socialmente la vemos, la percibimos y así está. Pero en este caso, mi conclusión va referente a la educación, que como maestros debemos ejercer nuestra profesión de la mejor manera, porque estamos tratando con seres humanos. Son vidas las que están en nuestras manos y por eso nosotros debemos luchar día a día para que estas vidas crezcan, para que estas vidas se reproduzcan y para que estas vidas tengan un fruto que socialmente sea beneficioso para todos y que estas vidas también reconozcan que lo que aprenden no es solo para que se quede en sus vidas y dentro de estas personitas, sino que eso que se aprende todos los días debemos ponerlo al servicio de quien lo necesite, al servicio de los demás. Entonces es muy importante que como maestros defendamos la educación, esa educación que nos hace responsables de formar seres humanos para una sociedad.